Bienvenidos a otro capítulo y para el día de hoy vamos a estar recorriendo un poquito de naturaleza porque siempre es bonito, no todo es ciudad, así que hay un cerro por acá que quiero subir. No sé si se puede, no sé si es permiso, si es legal o no, no sé si es terreno privado, voy a preguntar por ahí, voy a preguntar el camino, pero vamos a disfrutar, caminar por la naturaleza y disfrutar de eso, del silencio y los pajaritos cantando. Vamos. Esa es la ruta que estamos siguiendo, la ruta del río Cabe. Y este es el Cabe, el cabeza, el Cabe, no sé si el Cabe, el cabeza, pero este es el Cabe. Hoy le vamos a decir cabeza. Este es el río Cabezas, o Cabe para los amigos. Capaz que una falta de respeto, no tengo ni idea. Es todo chiste, por si acaso. Por si acaso no saben ofenderse. Y ese es el cerrito que quiero subir, porque llegar allá arriba de tener una vista preciosa para acá. Y quizás para el otro lado también. No sé qué hay arriba. No he ido nunca. Y por lo mismo tengo que ir. Pero hay zonas que se ven caminos tipo como de plantaciones de árboles. Así que también podría existir la posibilidad de que fuera. Y ya estamos bastante cerca, no tanto de la cima, pero creo que eso debiera ser un camino como para que vayan los autos. Y obviamente voy a caminar este señor. Pero vamos a ver cómo llegamos hasta allá. De alguna manera vamos a llegar. Pero lo principal en realidad el día de hoy, y es algo que me gusta hacer, es que como salir a explorar, porque uno de repente recorre las ciudades, pero no recorres, las ciudades o los pueblos, pero no recorres el afuera del pueblo. Y hay muchas cosas bonitas que tú puedes encontrar. Entonces, por eso también como es lo lindo de... Estamos al lado en una casa, así que vamos a hablar más bajito. Es lo lindo de estar acá, de estar rodeado de naturaleza. Poder disfrutar, poder compartir con la naturaleza, pasar tiempo en la naturaleza, siempre te equilibra. Y en este caso también porque hay muchas cosas que están pasando y también cuando hay muchas cosas encima de la mesa, pasar tiempo en la naturaleza hace que tú puedas ya, a ver, momento, ¿cómo va esto, hacemos lo otro, hacemos aquí, hacemos allá, podemos hacerlo desde este punto de vista, podemos hacerlo desde este otro punto de vista, entonces en el fondo poder ver cómo lo vas a hacer es lo importante. Así que vamos. Ya, a ver. Este camino sigue derecho y después no sé para dónde va. Este camino sube. El cerro está acá. Pero vamos a subir por acá. Pero antes de subir, me quiero sentar a orillas del río. A disfrutar un ratito del río. Porque ya una vez que subamos, voy a dejar de escuchar el río. Así que vamos a escuchar el río un ratito.
vamos a ver a dónde me lleva este camino, porque el camino, está el camino de tierra, que lleva hacia arriba, pero vamos a descubrir a ver hasta dónde me lleva este, porque capaz que este da una vuelta y este es el camino oficial, porque el otro tiene como ramas encima, no creo que haya mucho vehículo pasando por ahí, así que tiene que ser como un camino abandonado. Pero por acá se ve bastante piola. Y sigo a orillas del río un ratito más, así que vamos a ver qué onda. Total, esto es exploración espontánea, así que no tengo ni una ruta que esté siguiendo. La ruta del río Cabe. Así que vamos a ver dónde nos lleva. Bueno, llegué a una pequeña bifurcación. Ahí está el puente que va para el otro lado y está ese cerro que debiera poder ver todo Monforte desde ese cerro. Porque Monforte está hacia allá. Más o menos, como hacia ese lado. Pero también tengo y tengo este camino que se interna como la bifurcación de los dos cerros. Así que vamos a seguir este camino un rato y si me da la weá, me vengo. Lo veo que va hasta aquí, cruza, va por acá, pero no veo nada más. Debiera haber una manera de cruzarlo, pero no quiero así como cruzar por terreno privado o algo así, molestar a alguien, molestar al dueño, no sé cómo son las leyes acá. Entonces, por si acaso, quiero tener cuidado con eso. Pero debiera poder ser libre acceso y más o menos, siempre que tengas cuidado, yo soy cuidadoso, entonces no pasa nada. Pero vamos a seguir este camino mientras tanto. Estas marcas, cuando ves eso así, es una marca de ruta oficial. Entonces, ese es el camino. Y en realidad el camino que yo tomé te lleva al mismo lugar, que fue bueno que haya decidido venir por este y no el otro, porque probablemente no se juntan, pero lo vamos a descubrir porque está ahí. Así que, andando. Ajaja. La ruta del río Cabe. Allí está. Entonces, yo les voy a marcar el punto de donde yo comencé para que ustedes puedan venir a hacerla. Y sigue todo por ahí. Cruzas el puente y está marcado Ruta Río Cabe. Después tienes un camino para allá. Y por cruzando el puente también te puedes conectar a través de ahí. Así que hay manera de llegar hasta acá. Nosotros vamos a seguir la ruta oficial. Porque me encantan los ríos. Y nada, hermano. Creo que escuché un caballo por ahí. Estoy seguro que hay unos hobbits por acá escondidos. Vamos a ver si lo encontramos. Me dijeron que tienen un anillito por ahí. Vamos a ver. Está buena, ¿eh? Está bueno el lugar. Esta es una de las cosas que me gusta del Camino de Santiago de Compostela. Nada que ver con lo que estoy haciendo todo esto. Pero, claro, hablando de nada que ver, te saca cualquier tema. Hablando de fútbol. No, pero el Camino de Santiago de Compostela lo que tiene, y es que es algo súper bonito que a mí me gusta, es que te permite esto. Hay muchos tramos del Camino de Santiago de Compostela que lo haces a través de paisajes como este. Y eso es súper, súper bonito. Claro, también tienes otros que son menos bonitos, pero como por ejemplo en el tramo de... Yo hice el Camino Francés, lo puedes ver en alguna parte de acá arriba. Te baja la playlist para que lo vayas a ver. Y haciendo el Camino de Santiago, tú tienes 3 etapas. La primera, que es la etapa la etapa física, que es del cuerpo. Y es que no estás acostumbrado a hacer caminatas tan largas. Entonces, tú vas recorriendo y vas agarrando físicamente el ritmo.
caminar 15, 20 kilómetros todos los días. En mi caso lo hice como 30 kilómetros por día, entonces también 30, 37, 35, 30, 30, 27, 30, entonces fue siempre sobre 25, que no era lo que yo estaba preparado para hacer mentalmente, pero después de ese tramo, que es desde Saint-Jean-Pied-du-Port hasta Burgos, es la etapa física. Y para cuando tú llegas a Burgos físicamente, 1000 kilómetros, 2000, 3000, no hay diferencia. Porque es así, en los primeros días te cuesta, después el ritmo entra y dale, 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 y realmente el cuerpo te rinde. Así que esa es la primera etapa. Vamos a seguir a la segunda. La segunda etapa es la etapa mental, y es porque desde Burgos a León no hay nada, es todo más plano, no es plano plano, porque claro, uno escucha, es la etapa más plana, y se imagina algo así, y es como, no, tienes bruta subida también, subidas y bajadas, pero lo principal es que es una ruta que es más plana, no es tan alta como en la primera etapa, que tienes que cruzar los Pirineos. Esta etapa es más plana, pero además es mucho cultivo de trigo, mucha industria, te va a tocar caminar más por la carretera. Entonces no tienes tanto estos paisajes. Esa etapa mucha gente se la salta, porque no le gusta, porque no es entretenida o no es divertida, pero yo te diría que es una de las más importantes. Y es porque cuando tú haces el Camino de Santiago-Compostela, hay muchas etapas que tú tienes que ir viviendo. La física, cuerpo físico, bien, vas trabajando y metiéndole el empuje y dale, dale, dale. Pero la mental te obliga a estar contigo mismo durante toda esa etapa. Pasas mucho tiempo solo, no hay nada de divertido que te entretenga afuera, entonces te obliga a ir hacia adentro. Y ahí es cuando tú puedes aprender de ti mismo, puedes conectar con tu corazón y te permite una claridad de lo que tú quieres, de cómo tú quieres la vida, de esos momentos que de repente, claro, son desafiantes cuando nunca lo has hecho. Cuando ya tienes experiencia meditando, ya esa parte no te duele, no te genera un malestar, no te genera una molestia, porque tú ya estás acostumbrado, porque a través de la meditación haces lo mismo. Esto es una manera de como, bueno, no estás meditando, pero puedes hacer esta parte. Y es súper importante, no te la saltes, porque de verdad que vale la pena. Monforte es parte del Camino de Santiago-Compostela, pero no el camino francés, el camino de invierno, que va desde Ponferrada, da una vuelta por toda Galicia y después llega a Santiago-Compostela. Entonces, por el camino invierno, que también pasas por Monforte, es una de las rutas. Y me encontré de hecho ayer con una persona y me decía, tienes que hacerlo, ¿cuándo lo vas a hacer? Y dijo, no me lo digáis 2 veces que lo empiezo ahora mismo, pero no tengo la plata. y es verdad, y onda, tengo la mochila ahí, onda, me muero de ganas de hacer el camino el de invierno, o el portugués, también sería bonito hacer. También me encantaría hacer en octubre el camino de francés, pero agarrando nieve, agarrando como ya onda más rudo. Me encantaría poder hacerlo. Pero bueno, esa es la segunda etapa, hasta León. Vamos por la tercera. Y la tercera etapa, que es la etapa final del camino, que va desde León hasta Santiago de Compostela, es la etapa más como espiritual. Y es porque ya te vas avanzando, vas acercando al final del camino, ya hay más distracciones, hay paisajes más bonitos, empiezas como a disfrutar el camino porque ya estás más cerca de terminar. Y también tiene una cuota súper emocional, que es lograr llegar hasta Santiago de Compostela después de caminar tanto. Es súper bonito. Ahora, yo recomiendo que la etapa del camino pagano, que es desde Santiago de Compostela a Finisterra, tienes que hacerlo pasando por Muxía. Son pocos días, son 4 a 5 días más o menos, pero es súper, súper bonito, es precioso, ya es otro camino. Después de haber hecho todo ese camino, es como vacaciones. Es exigente,
pero ya vas más relajado, vas a otro ritmo, disfrutas como si fuera el primer día. Mucho más ligero, mucho más tranquilo, es como más fiesta, entonces de verdad que vale la pena. Recomendadísimo. Y recomendadísimo pasar tiempo en la naturaleza. Obviamente vamos a dejar el video hasta acá, para que sea un video cortito. Y dejándote con este sonido. Obviamente, como siempre, suscríbete, porque es importantísimo. También deja en redes sociales abajo, déjame saber en los comentarios si has hecho el Camino de Santiago, o si te gustan las caminatas en la naturaleza, déjame saber en los comentarios. O de qué parte estás viendo el video también, para ir sabiendo y ir conociéndonos más. Y de todas maneras, la ruta del río Cabe, caminas todo alrededor del río, precioso, 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 vale la pena. Sobre todo, sígueme en redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Chao.